Nos sentaremos para estar más cerca del reproductor y que los medios mecánicos recoger lo más fielmente posible lo que vaya a decir. Lo primero, muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Lo segundo, aunque esto no se debe decir, ya he cobrado. O sea que me ha dado un momento ganas de salir corriendo. Y espero que esto que os voy a contar ahora no interrumpa, ni modifique, ni perjudique lo que yo quiero decir hoy, o lo que quisiera decir. Me he encontrado cuando aquí esa cosa que dice que soy cofundador de la Bienal. Por favor, en mi cara, a mí mismo, que estoy vivo y que me acuerdo de todo. Yo me acuerdo de aquello. Como se acordaría mi compadre Paco Cabrera de los Palacios, que diría, el que ha hecho eso con perdón, pero es palabra de Paco Cabrera de la Aurora, compadre mío y de muchísimos flamencos de aquel momento, que diría, el que ha dicho eso es una hostia. Así hablaba Paco Cabrera, el fundador del Puerto de las Penas. Pero, ¿a qué viene eso, por favor? ¿Quién defiende eso y para qué? ¿Y con qué idea? Si a mí me da lo mismo. Si el mundo se va a acabar, porque parece ser que esto no es eterno y no hay nada eterno. Pero ¿a qué viene mentir? No es la universidad un centro para buscar la verdad. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira y además ridículo y estúpido y envidioso. Si yo uno de los problemas que tengo es que soy una persona, bueno, hasta cierto punto artista, y que los artistas, ayer lo hablaba con mi hija, la pobre Estrella, que nos dedicamos a hacer cosas y nos empeñamos y nos cerramos y nos abandonamos del resto y no tenemos familia, ni mujer, ni hijos, ni amigos, porque tenemos la pasión de hacer eso. Si yo, aparte de mis hijos, la mayoría de las cosas las he hecho solo, ¿cómo la Bienal la voy a hacer con nadie? Por favor. Evidentemente, todo se hace con todos. Una corporación es un alcalde y los concejales. Una academia es el presidente y los académicos y las académicas. Este proyecto es una ilusión de mucha gente que yo pensé y yo dirigí y se acabó. Y quien diga lo contrario, decirle que es mentira. Punto y aparte. Preguntas impertinentes, absolutamente pertinentes. Es verdad que estos son atisbos de que el flamenco está entrando en la universidad, pero son primeros pasos. O sea, no nos crezcamos en decir que bien lo estamos haciendo. Hace falta, primero, que entre de verdad a la universidad y que entre sobre todo en la parte de la universidad que es el pensamiento crítico, poner en duda y no creerse en todo lo que se cuenta. Primera cuestión, vosotros sois los alumnos, ¿no? ¿Sabéis dónde os estáis metiendo? Sabéis que aquí, hasta hace relativamente poco tiempo y aún ahora, para estudiar flamenco, eso lo decía Juan de la Plata, un ilustre flamencólogo de Jerez. Bueno, él decía, y yo se lo respeto, porque la verdad es que cuando yo critiqué a mucho a Juan, pero luego cuando nos hacemos amigos, eso pasa si la amistad lo supera todo. Juan de la Plata, en uno de sus primeros artículos, en una página que tuvo en el Correo de Andalucía, empezó en el año 68, 67, por ahí, se quejaban de la doctrina de los primeros flamencólogos y decía que para ser flamencólogo hacía falta primero chanelar un poquito, segundo tener un poquito de compás, tercero poder darse una vuelta
y etcétera, etcétera. Es decir, hasta ahora mismo y todavía aún la persona o las personas que se acercan a la comunidad flamenca con objeto de estudiarla y de conocerla y de investigarla o de preguntarle cosas, la comunidad lo recibe así como diciendo, ¿dónde va? Como le dijeron a un muchacho en una peña flamenca de Málaga, que si estaba el muchacho contento por lo que estaba escuchando, le puso un socio la mano en el hombro y le dijo, cuidado, aquí no viene a disfrutar, viene a sufrir. Primera cosa. Segunda, no van a pedir la independencia, ni la ecuanimidad, ni la curiosidad, sino van a pedir y os van a tratar de integrar en que seáis miembros de una escuela, de una secta o de un pensamiento. Y eso es lo menos preciso que considera un arte, como el que amamos. Pregunta impertinente una. ¿Seréis capaces de decirle a la autoridad política que por qué en el Estatuto de Autonomía de Andalucía figura que el flamenco es una cosa, patrimonio de la Junta? Eso es una barbaridad. Eso es un atropello con las mejores intenciones del mundo, pero es un atropello, es ir contra la línea de flotación de lo que significa un arte, que es la libertad de creación, de pensamiento. ¿Qué os parecería si se pusiera en el Estatuto de Autonomía o en la Constitución Española que el fútbol o el toreo o la matemática o la pintura o la poesía fuera un objeto sobre el que la autoridad política tuviera exclusividad? Eso es tremendo. Eso es tremendo. La autoridad política, los gobernantes, lo que tienen que hacer es desarrollar las condiciones para que las actuaciones artísticas, estéticas, se cumplan, pero no para controlarlas, con la excusa de protegerlas. Eso es un proteccionismo completamente que considera el flamenco como una historia infantil. ¿Cómo podemos quedarnos en el siglo XXI en el que estamos, gente de la universidad y del mundo político, escuchando de una manera como el que escuche llover, diciendo a los responsables políticos de la Junta de Andalucía en el gobierno actual que van a hacer una ley del flamenco? Y no han dicho con quién están hablando, ni para qué esa ley, ni de qué manera. Es más, sabemos de que el director general del Instituto de Flamenco de la Junta de Andalucía actual dice que esa ley va a ser una ley de flamenco gitano. ¿Cómo es? Estamos en el siglo XXI. ¿La universidad para qué sirve? No hay nadie en la Universidad Andaluza que le diga a don Ricardo Pachón y a mi amiga, la consejera de Cultura, que está haciendo el ridículo, que eso es absurdo, que eso es algo completamente impropio de una situación de modernidad, de ciencia, de pensamiento, de respeto, de cariño a un arte. ¿Cómo se puede sostener desde una política, y cuando digo la política actual, digo la de anterior, cómo puede un gobierno como el andaluz patentar, como si patentara la marca de la carne membrillo, la llave de oro del flamenco, que es un galardón absolutamente cateto, espúreo, inservible, caduco, que no se corresponde con ninguna otra consideración en el mundo de las artes, ni del teatro, ni de la música, ni de nada
¿Cómo puede ser que las dos últimas llaves de oro del flamenco, como dijo Juan el Lebrijano, el pobre, se las dieran a un mudo y a un muerto, el mudo Fosforito y el muerto Camarón? Yo no lo dije, lo dijo Juan Peña, que el pobre también ya no está con nosotros. Los tres admirables artistas, pero ¿a qué viene mantener por el poder político un galardón absolutamente romántico, ridículo y patético del siglo XIX, que lo único que sirvió fue para que en una ocasión don Antonio Mairena estableciera un código de su estética, no de la estética flamenca? Porque si hablamos de la estética flamenca hay que decir, como dijo don Antonio Machado, tu verdad no, la verdad. ¿Cómo es posible? Y es absolutamente, no es irreverente, es patético y lamentable tener que preguntar esas cosas. ¿Cómo es posible que incluso hasta asuntos domésticos? El Instituto del Flamenco en Sevilla está en el Museo de Murillo, en la casa donde se supone que nació Murillo. En Málaga, la casa donde nació Velázquez, la Junta de Andalucía en la época anterior y en la actual sigue gastándose un dineral, me parece muy bien, no soy malagueño. Pero la casa donde nació Murillo es ahora una oficina, donde se dan subvenciones y se compran 50 libros y donde hay gente que está trabajando, que podría estar en cualquier otro lugar. ¿Qué artista de Sevilla, qué academia de Sevilla, qué pintor o qué escultor de Sevilla ha protestado al poder porque el flamenco se esté gestionando desde una casa que tendría que tener en su sede un museo? Y la interpretación de ese pintor, que no fue Velázquez, pero que fue Murillo, como decía Manuel Barrio, Velázquez era la belleza y Murillo era lo bonito, también una manera de rebajar a un pintor, pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Cómo puede la Universidad de Sevilla no echar flores a la UPO? Pero la UPO está haciendo cosas. Pero la hispalense, ¿sabéis? La de todos los siglos del mundo, pues tiene una cátedra que se llama así, Cátedra de Flamenco o de Flamencología, lo mismo que la de Málaga, financiada por una fundación privada que es de la Heineken, de la antigua marca o de la Cruz del Campo. O sea que son los cerveceros holandeses los que mantienen ahora la cátedra de Sevilla y la de Málaga. ¿Pero qué mantienen? Nada. Es paripé. Señor alcalde, esos son fotos que se hacen, nada más que fotos. Esa cátedra no sirve más que hacer fotos. Yo soy muy amigo de su director, Rafael Infante, pero esa cátedra tiene 3.000 euros al año de presupuesto. La universidad más antigua de Sevilla y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para publicarme a mí un libro, para hacer un simposio de 3 días, para 4 cosas así. Nada. ¿Qué ocurre? Falsamente se ocupa un territorio, y es que la Universidad de Sevilla tiene una cátedra de flamenco, se estudia, se valora. Mentira. La gran cosa que vaya a descubrir es que en este campo hay está minado de mentira, minado absolutamente de mentira y de intereses. Y solo la verdad nos hace libres y nos hará libres, y solo el conocimiento. Hace falta, qué sé yo ahora estoy investigando por otras cosas los años 50, 60 del siglo pasado. Allí hay una cantidad de historias para descubrir, investigar, pero es que lo mismo pasa en todos los campos. Porque nos hemos pasado la vida y nos la seguimos pasando en este territorio de los flamencos en discutir lo mismo, que si es gitano o no es gitano, que si es de esto, si es de lo otro. Por favor, ya está bien, no hay un arte en el mundo que sea, en su comunidad sea esté tan obsesionado
con su pérdida, con la pérdida de su pureza, de su autenticidad, de su veracidad, etcétera, etcétera, cuando la verdad, pienso, a través de la investigación y de los estudios, es que su origen es completamente promiscuo, como casi todos los artes, pero más en el flamenco. Es un arte estético, es un arte musical, es un arte teatral. Y toda la fantasmagoría que tenemos es en una fase muy grande del conocimiento que manejamos, producto no del estudio, sino de la fantasía o del deseo o de lo que se piensa que pudo ser. Se habla, por ejemplo, y vosotros que estáis dentro de la parte musical y una de las grandes preguntas del flamenco en el siglo XIX, cuando se formaliza o se efectúa el proceso de ensamblaje que da lugar a la soleá y a la seguidilla. Eso que llaman el compás de... Eso, amalgama, la amalgama, la amalgama, la amalgama. En esa época, hay, por ejemplo, un compositor en Cádiz que se llama Soriano Fuertes, que escribe obras de teatro de un género andaluz que será en todo el siglo XIX y que yo, por mis cortas luces, no creo que se haya estudiado de manera profunda en ninguna universidad española y tampoco andaluza. Es un género andaluz posiblemente muy pobre desde el punto de vista dramático, pero sí muy interesante desde el punto de vista sociológico porque enseña los valores que entonces estaban en las criaturas de este territorio. En ese teatro, que tiene actores, por ejemplo, en La Habana, que están 50 años representando papeles del género andaluz. Por ejemplo, un señor que se llamó Joaquín Ruiz en la segunda mitad del siglo XIX, pariente de Manuel García, el tenor que puso en valor las obras de Verdi, pues bueno, ese Jesús Ruiz, que era cómico, que era bailador, hacía todo, pues ese estuvo durante 30 o 40 años representando papeles de cómico del personaje andaluz en La Habana. Pero es que en Madrid había uno que era Dardalla, el señor Dardalla, que era el más famoso de los cómicos españoles del momento. Obras de este San Pérez. Es que este San Pérez representa obras como el tío Canillita, que son obras de zarzuela, o en La Chachi, que es una obra que representa en Cádiz y que es la historia de un señorito mala cabeza que el padre, para quitarle las cosas del lío de la mala vida de la cabeza, se conchaba con la novia del muchacho y hace que ella en algún momento dado se le presente como una mujer casquivana, y cuando el otro ya le va a echar mano, pues como si fuera una cualquiera, pues resulta que es la novia. Entonces, en consecuencia, ella y el padre le dan la lección de que deben ser, quitarse de las juergas, quitarse del ambiente. Bueno, en esa obra de Soriano Fuertes, de La Chachi, que luego se representa en La Habana, se cantan 3 canciones andaluzas. Este Soriano Fuertes va a los pocos años de este asunto, en el año 52, ya presenta en La Habana, 1852, una obra teatral, un musical, mejor dicho, un musical que se llama La Feria de Sevilla, y en donde hay números musicales y bailables. Es decir, el ballet, Pilar López, la argentinita, la argentina, Carmen Amaya están ya en la primera mitad del siglo XIX con otras formas. Y están no solo aquí, sino están en La Habana y en París y en Nueva York, como estuvo, por ejemplo, mi paisana La Cuenca. En ese tiempo del siglo XIX, donde se han estudiado cosas, pero no otras, como por ejemplo
no se ha estudiado ese teatro? ¿Cómo no se ha estudiado la obra de Soriano Fuerte, que es un compositor? ¿O cómo no se ha estudiado la obra de Pablo Iradier, que es un compositor vasco, pero el más español de los compositores españoles del siglo XIX, tal vez compitiendo con Albéniz, que es curioso? Los dos, para mi gusto, los dos grandes compositores españoles del siglo XIX más cercanos a los flamencos son Albéniz y Iradier, un vasco y un catalán, lo mismo que en la Feria de Sevilla. ¿Qué pasó? Por lo visto en el País Vasco hicieron una tesis o algo sobre Iradier y el gobierno vasco la tiene en Cotilla. Porque claro, ¿cómo va a ser un Euskaldun el gran músico español? Esas preguntas que hay que hacer a tantas... ¿Cómo no se ha estudiado eso? ¿Cómo no se ha estudiado eso? ¿Cómo se sigue en este momento manteniendo el discurso basado en el interés o en la ignorancia o en la mediocridad o en el seguimiento de doctrinas que no conocen fundamento? Aprendimos hace muchos años que lo nuestro era una información que solo podía ser obtenida por la tradición oral, pero luego hemos visto que no es así. Que la tradición oral normalmente lo que hace es tirar a su terreno, sea cualquiera la tradición oral, y apuntalar hacia la visión que los narradores tienen de las cosas, pero no es así. Este es un hecho susceptible de estudio, susceptible de investigación. Cuando se habla de que la universidad efectivamente tiene que hacer, es porque tiene que entrar pero a fondo. Y el poder político, señor alcalde, lo que tiene es que apoyar eso. Eso es, apoyar eso. No protagonizarlo. Volvemos a lo de la Bienal. ¿Cuál es el gran problema? Estamos hablando de historia, de antropología y de sociología. ¿Qué ocurre ahora con el festival más importante, que es ese que dice que yo fundé? ¿Cómo es posible, desde un punto de vista estratégico, de un festival de esa naturaleza, que estemos al 5 de marzo, que eso sea en septiembre y que no se haya presentado ya de una manera oficial cuando faltan 2 días? ¿Cómo es posible una cosa más grave? Que el Ayuntamiento de Sevilla, que yo era concejal y teniente alcalde cuando aquello surgió, no haya tenido la inteligencia, ni la capacidad, ni la generosidad de repartir juegos y hacer que la Bienal de Sevilla sea una institución que no dependa solo del Ayuntamiento y del concejal de Cultura y del interventor, sino que sea como es el Festival de Música y Danza de Granada, por ejemplo, tenga una capacidad jurídica, una independencia artística y técnica de programar no solo 2 años, sino por lo menos 4, y que los patronos sean Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura, que parece lo natural, sean patronos, pero no dueños. Porque el problema de los políticos, y no lo digo aquí por nuestro, lo voy a decir, por ejemplo, con un compañero mío del partido del PCA en el 92, que era Pepe Hurtado, y que financió, con su delegación, financió un concierto. Y en un momento dado yo le fui a pedir entrada y dice, no, es que esto lo he pagado yo. Esto lo he pagado yo. No, señor, Pepe Hurtado, no lo has pagado tú, lo has pagado el fondo de la... Pero es que esa es un poco el vicio que pueden tener los políticos de aprovecharse de las circunstancias, no servirla, sino aprovecharse. Entonces, el problema de la Bienal es que el Ayuntamiento de Sevilla se está sirviendo de ella, no la está sirviendo porque evidentemente le falta la garantía y
la difusión que un festival de esa naturaleza requiere. ¿Qué pasa, por ejemplo, una cosa que yo inventé y que me he hecho autocrítica muchas veces, pero que parece que no se echa en consideración? Uno de los, ahora de los nombres de oro es, la Bienal entrega tantos, ¿para qué? ¿Para qué se tienen a 20, 30 compañías durante el verano estudiando, trabajando, gastando, si luego no hay teatros donde ponerlo? ¿Y sabéis cuántos teatros hay en Andalucía? Aparte del magnífico Teatro Cerezo de Carmona, 300 teatros. ¿Cuántos hay flamenco? No hay flamenco ninguno. Por eso, toda la política de que vamos a apoyar el flamenco y vamos a apoyar eso, si no se empieza por los teatros, si no se empieza favoreciendo al tejido de los artistas, si no se comienza dando a los artistas capacidad de producir, pues entonces puro fuego de artificio y de mentira. Flamenco necesita libertad y necesita investigación y necesita que seamos capaces de darle el sitio que merece y lo que es. Yo estoy dando unas clases ahora en la Fundación Cristina Helen, en Sevilla, de Historia del Flamenco. Ya es significativo que sea una fundación privada dirigida por una norteamericana con mucho burdo, viva ella, la que se lo gaste y haga esto. Lo suyo es que cualquier universidad, el conservatorio, cualquier conservatorio tuviera esos estudios de la música, del canto, de la guitarra, de otros instrumentos, de la historia, porque todo lo que es el flamenco es estudiable, todo es código. El misterio ya viene después y el duende ya viene después, pero todo es código. Porque como todos somos química, a fin de cuentas, aunque haya química más guapa y más desagradable, es química. Y el flamenco también. Y sin embargo eso no parece como si el flamenco fuera eso, algo ajeno. No es ajeno, el flamenco es historia de Andalucía y del mundo del siglo XIX, pero el flamenco necesita reconocer muchas cosas en la historia y en la... ¿Y por qué? Vamos a ver. ¿Por qué se llama flamenco? ¿Quién? Un voluntario. Algún alumno, tú, ¿por qué? ¿Tú crees que no hemos hablado varias veces, compañero? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué crees que el flamenco se llama así? No sé, yo tengo en cuenta todavía, ¿no? Bueno, ahí está. Estamos en 2020. A principios del siglo XIX, en Andalucía, a los gitanos se les llamaba flamenco. Se les llamaba flamenco como se le podía llamar, bueno, botella o gorra o lo que sea, decir, el gentilicio flamenco era sinónimo de gitano. Jorge Borro lo dice. Durante el siglo XIX, si exploráis en la literatura popular, en este tipo de obras de teatro andaluz, y en algún que otro periódico también, la palabra flamenco significa gitano, absolutamente, sin discusión, sin ninguna discusión, es equivalente o sinónimo. Es más, a finales del siglo XIX, la palabra flamenco se sitúa y se emplea en el mundo taurino con la palabra bulería, que viene a significar toreo mentiroso, toreo falso. Es decir, durante todo el siglo XIX, hasta Silverio, hasta la década de los 60, el flamenco no se acopla a el arte. Es decir, los gitanos de Jerez, por ejemplo, que es donde más se ha conservado eso, son flamencos. Yo recuerdo Tianica,
que nació en el 19, porque decía, ese es muy flamenco, pero es como decir muy gitano, solamente eso. Es decir, la hipótesis mía, la más sencilla y la más simple, es que en el siglo XIX, tal vez, pero tampoco no tiene más importancia. La historia viene porque antes, a finales del 18, en la célebre pragmática que habréis oído 1000 veces de Carlos III, se prohíbe a los andaluces decir que, o sea, Carlos III lo que viene a decir es que no hay gitanos. Como él tiene una mentalidad ilustrada y lo que quiere es hacer que el país, bueno, él o sus asesores, lo que quieren es que el país sea un país de productores, de trabajadores, y de ahí el nuevo Estado, más o menos como se plantea, en este Carlos III, que parecía un poco el de los Borbones más ilustres y más visionarios y más listos, aparte de cazar mucho, se dedicaba mediodía a cazar y mediodía a gobernar. Parece ser que lo de gobernar no le salió mal, ¿no? Hizo la fábrica de tabaco, por ejemplo, y la Puerta de Alcalá. Bueno, pues en la pragmática esa viene a decir que los gitanos no existen y que si tú le llamas a alguien gitano estás de alguna forma insultándolo o degradándolo y que por tanto no conviene. No solo no conviene, sino que hay multas. Hay multas. Si tú, Carmen, dices, mira qué gitano es ese tío, pues te puede poner una multa. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo que fuera, y tampoco importa, a estas criaturas les llamaron flamencos. Y a partir de ahí, en la década de los 1860, aparece el término flamenco ya acuñado como para señalar el cante que antes se llamaba cantes del país, bailes del país, baile de palillos, baile de candil, etcétera, etcétera. Bueno, esa hipótesis o ese que yo planteo, eso está ahí, pero si os vais a buscar los libros de la flamencología andante, empezamos con la primera en la frente, que es ¿de dónde viene la palabra? La etimología de la palabra flamenco. Y ahí puede haber 14, 20, 300 páginas de dónde viene la palabra flamenco. Y hay pues 1000 cosas, incluso la teoría bucólica y para mí es rara también, de don Blas Infante, el padre de la patria, que dijo que eso venía de felameno, que es campesino huido. Y hay un predicador en Córdoba que se llama Antonio Manuel, con apariencia intelectual, que está predicando eso como los predicadores de televisión en los Estados Unidos de la religión. Ahora, y ese también los contrata las universidades y los ayuntamientos, a ese predicador, como a mí, y yo también tengo algo de eso, pero por lo menos lo sustento, y si él estuviera aquí, pues me gustaría debatirlo. No como él, que habla de eso, y hablamos del flamenco como una cosa sagrada, religiosa, oscura, oculta. No, es un arte romántico. Y se llama flamenco por eso. Y si no se llama flamenco por eso, pues alguien lo tendrá que decir. Es que aquí, por ejemplo, cuando ahora la polémica con mi admirada, bueno, Rosalía, no canta muy bien, pero eso no es flamenco. ¿Pero qué es flamenco? ¿Dónde está? ¿Dónde están las tablas de la ley? Es que estamos igual que en el siglo XIX, cuando llega Silverio a Cali, después de haber estado en América, y dice María Borrico, canta muy bien, pero tiene los pies muy grandes. O dice también, ¿cómo quieres que cante si el gacho ese de las barbas me ha templado? ¿Quién es el que dice qué es el flamenco? ¿El flamenco desde cuándo y cómo? ¿En los tangos son flamencos? La negritud que trae el tango, eso... ¿Recordáis el libro de Antonio y de Ricardo, tan bello y tan... es como la Biblia, en el sentido de ser el libro sagrado, y a su vez que es producto de una revelación, no de una indagación. En ese libro hay un párrafo, entre otros muchos, en donde dice,
Los tangos, no son, unos dicen que son americanos y otros dicen que son americanos y otros negros, pero lo único seguro es que son de Cádiz. Ese es el nivel científico. Y eso es lo que la universidad debe corregir. Ni que este, ni que el otro, ni que yo podamos salir a un sitio de hecho y decir esto es así porque... No, es que hay que saber por qué y de qué manera. ¿A dónde vamos si no sabemos a dónde vamos de una manera tranquila y confiada y serena? Con un arte en el que la mitad de la profesión dice que la otra no sabe nada y la mitad de los estudiosos dice que lo que dicen los otros es mentira y que la única verdad es la que ellos defienden. Es que ¿a dónde podemos ir con esa semejante trifulca permanente? ¿Cuántas veces se ha muerto esto? Hay un guitarrista ahora, formidable guitarrista, y Carmen lo conoce y lo verá seguramente, el Morao, Manuel Morao el Viejo, guitarrista formidable, que recorrió España entera y el mundo entero con Antonio Ruiz Soler y con Antonio Mairena de Cantao para bailar y con Chano Lobato. Ahí. Bueno, pues resulta que, a ver, esto pues no sé, es flamenco, no flamenco, es cante para bailar, es cante grande, es cante chico. ¿Cuántas palabras hemos inventado para minusvalorar o para exagerar el valor de las cosas en tantos tiempos? Tuvieron que cantar para bailar, tuvieron que recorrer Europa. Manuel Morao hizo espectáculo, pero luego viene aquí y dice que el flamenco ya está muerto, que ya está muerto, que ya no es... Pero eso es que pasa con todo muere y todo vive y todo renace. Pero es que además el flamenco no es lo que pensamos que fue, sino lo que fue realmente. Y lo que fue realmente es una... Por eso me parece tan absolutamente increíble que en el frontispicio del arte esté la palabra pureza cuando es un arte completamente promiscuo y mixto. Y en el que desde luego hay, para mí cada vez más claro, dos fuentes sustanciales, que son la fiesta de la bulería y la fiesta del tango, lo hispano y lo negro, lo europeo y lo latino. Sin el tango, ¿qué sería el flamenco? Le faltaría mucho. Pero es que, por ejemplo, don Antonio Machado y Álvarez de Mófilo, en ese libro famoso donde dijo que Silverio no debía de haber sacado el cante de las tabernas si quería que se mantuviera puro y genuino, pues allí en ese libro, que es de 1881, y que ya sabían, ya hay una imagen, por ejemplo, de Doré, de Gustavo Doré y de Davillier escrito en un viaje por España en el 62, donde hay una gitana bailando encima de una mesa en una taberna sevillana, que eso ya es gloria. Pues bien, 81 años después, o sea, perdón, en el 1881, Demófilo no consideró al flamenco, a los tangos flamencos, y por supuesto las saetas. Señor alcalde, las saetas son cosas de cura, para enseñar a rezar a los fieles. La parte del flamenco de la saeta es una impostura, es de finales del siglo XIX, en algunos casos muy bonita, muy eso, pero de eso de antiguo tiene nada. Las saetas primitivas eran "Se tengo, dijo el Señor", y luego había otro que decía otra cosa. Esa saeta, eso es final del siglo XIX, cuando los flamencos y las flamencas se dan cuenta de que ahí hay mercado y se tiran a la calle. Pero la saeta como canto popular no tiene nada que ver con el flamenco, pero nada. Estudiamos ya una música que se inventan gente y que luego tiene monstruos, ¿no? Pues claro, hay años en la calle siempre que estaba Manuel Vallejo, que estaba la Niña de los Peines, que estaba Gloria, que estaban esas criaturas, que estaba Manuel Torres, eso era gloria bendita.
Pero lo que ellos hacen es un concierto de músicas sin guitarra que se han inventado ellos o sus padres o sus tíos. El origen flamenco de esto es nada. Es saeta, son los franciscanos y los dominicos fundamentalmente los que enseñan, y a partir de ahí, pero es que eso es muy tarde ya, cuando las saetas empiezan a... Bueno, la primera saeta que se canta en un balcón en Sevilla es en 1913 y la dice una cupletista, ni siquiera una flamenca, una cupletista de las que cantaban en el Salón Llorén. Por ejemplo, otro mito, ¿qué vamos a buscar ahí, no? Por supuesto que es un cante, pero por ejemplo en la saeta ahora, si hablamos de saeta y ya estamos en el tiempo, pues yo consideraría y aquí creo que esté aquí el hermano cantado, porque la saeta hoy día es un regalo santo. ¿No te parece? Que salga un santo de la iglesia y empieza a contarle la pena y cuando está media hora y el tío sigue con la tía sin cantar, eso no es posible. Esa es una forma de cantar saeta que no tiene nada que ver ni con el flamenco, ni con la música, ni con la devoción, ni con nada. Cosas podridas, cosas insignificantes, cosas estorba a los que llevan los saltos, a los artilleros, a los costaleros, como se llame, estorba porque lo que hace la persona es estar teniendo... Y eso es facilísimo, por otra parte, eso es echarle un poco de fuelle y un poco de mentira. Ya está, pues esa es una de las condiciones. Hay que estudiarlo todo de una manera más relativa, más real, con menos, qué sé yo, con menos grandilocuencia. En definitiva, esto sí es verdad que es un arte nacido de la calle y de los pobres y de la miseria, pero tampoco es, eso lo creí yo de joven y ahora no es que lo reniegue, pero creo que no fue así. No es un arte nacido de la rebelión, es un arte nacido de la actitud artística de una gente que bailaban y soñaban y pensaban con ritmo. El flamenco es, ante todo, creo, de principio una fiesta, es la fiesta del baile. Y los cantes son para bailar, y los toques son para bailar. Y las primeras figuras, y las figuras grandes, son los bailadores y las bailadoras. Y lo que hace que el flamenco empiece a tenga una seña en el mundo del arte universal es cuando la generación de cantadores como Silverio o Tomás Erniti en ese tiempo, mitad del siglo XIX, consiguen buscando un público, que es que esa es otra de las cuestiones, mentiras y preguntas. El flamenco desde siempre es ante el público, eso de que es una cosa cerrada, eso es, por aquí te quiero ver, no hay cerrado nada. Desde los papeles célebres que aparecieron hace años de Lebrija de 1776, donde los gitanos bailaban y cantaban, hasta la novela de Cervantes, La Gitanilla, los gitanos están en el mundo cantando y bailando. ¿Cómo van a tener algo cerrado? Por Dios. ¿Cómo van a hacer? Claro, eso es la literatura, sí, y a mí me admira, por ejemplo, esa frase de Antonio Mairena cuando decía a las 4 de la mañana. No a las 3 ni a las 2, ni a las 4. A las 4 los gitanos se ponían a cantar por tonar, porque recibían como el Espíritu Santo, algo así. Y eso literariamente es muy hermoso, pero claro, la versión de Antonio y de Ricardo, desde que los gitanos estaban encerrados y Silverio, que era el gacho listo, dice, yo esto lo voy a poner en venta, pues que eso no se sostiene por nada del mundo, desde la historia, desde la sociología, desde la antropología, desde nada, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que poner con humildad y con amor y con afecto y sin sacar los pies del plato, ¿no? Decir que estamos ante un fenómeno de una grandeza y de una importancia absoluta que está casi en pañales, que vino al mundo en el siglo XIX y desde entonces se distingue, aunque tuviera raíces buenas que tuviera, y que está
en estado de crecimiento y de conocimiento por aquellos que de verdad lo quieran y lo aman y sean capaces de interpretarlo y de transformarlo. Tampoco hay que inventar por inventar, ni crear por crear. Se trata de no obstaculizar el paso de los tiempos y de pensar y de saber que esto es una criatura del tiempo, que está en el tiempo, que estuvo en el tiempo, que se contagió de las cosas que había en su tiempo y que ahora se tiene que contagiar de las cosas que hay en este tiempo. ¿Cómo va a ser posible? La seguidilla, por ejemplo. Dice, no es que hay que... La seguidilla, yo creo que la seguidilla ya es algo terminado, como la novena de Beethoven, o la quinta, o la sexta, la seguidilla de María Borrico, o la de Vivo Silverio, todo eso ya son piezas. Ahora no hay que hacer eso. Entre otras cosas porque aquello se hizo. El fundamento del cante fue, y eso es lo que le dio razón al arte, porque estos artistas, Silverio, Tomás Nitri, Juan Breva, Enrique el Mellizo, tuvieron la conciencia de que el cante que ellos interpretaban valía más que para bailar. Porque hasta entonces no hay... O sea, el único cante que hay a principios del siglo XIX que se puede escuchar sin baile es la caña. Los demás cantes todos son cantes para bailar. Y lo que hacen los cantadores y las cantadoras a mitad del XIX, cuando se forma y se constituye el flamenco ya como género independiente, es parar el vértigo de los cantes para bailar. Y de ahí que todo el repertorio que ahora conocemos en su inmensa mayoría sea procedente de esas dos grandes fuentes, que son la del tango y la de la bulería, y ahí la amalgama de todas las amalgamas del mundo. Y todo lo que se ha hecho en el cante después de entonces es parar. Y entre otras cosas, pues ahí tenemos el ejemplo como cantador magnífico de la obra de Antonio Mairena, por ejemplo, no ya como teórico, sino como cantador. La obra de Antonio es un monumento a la serenidad, a cómo una voz profunda, telúrica, etcétera, etcétera, pone ese panorama de desasosiego, o de pena, o de llanto, o de soledad, con esa bóveda de voz que tiene, con esa cuadratura que tiene. Eso es el producto de un ejercicio matemático, estilístico y profesional, en el que considero que hay profesionales, que hay cantadores, que hay eso. Es decir, yo creo que ya está bien, ¿no? Tengo 1000 preguntas, pero tengo 1000 satisfacciones. Y la más de todas es que estáis aquí. Y me habéis escuchado un rato, a pesar de todo. ¡Viva el flamenco libre!